Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo, con un poquito de retraso, pero ahí vamos. Os quiero hablar de la astrología de este mes de julio del 2022, sobre todo la primera mitad, pero voy a hablar de muchas cosas que se extienden incluso hasta septiembre, porque empiezan ya a manifestarse, es necesario que empecemos a hablar de ellas. Eh, En estos primeros días de julio hay un cambio bastante importante de energías. Va a entrar el 5 de julio Marte desde Aries a Tauro. Ya va a desaparecer esta tensión existencial tan fuerte, tan violenta entre Marte y Plutón, que se ha manifestado estos días, ¿no? A nivel de la astrología mundial, es la cumbre de la OTAN, los unos ladrando contra los otros, unos viendo a los otros como un factor, yo diría, destructivo. Y efectivamente esta energía que ha acompañado a la cumbre de la OTAN es muy Plutón-Marte, ¿no? Si os dais cuenta, es cada bloque ve al otro como una amenaza inminente, como una posibilidad de destrucción, de aniquilación total, ¿no? Entonces esta energía ha quedado muy patente, muy plasmada, sobre todo con este Plutón en Capricornio, que es muy divisivo, muy de bloques, como vimos con la conjunción Saturno-Plutón del año 2020, ¿no? Como estos dos bloques de algún modo ya se separaron, se han ido formando, y durante los próximos siglos probablemente vivamos con esta concreción a nivel mundial en dos bloques diferentes, ¿no? Pero seguiremos hablando muchos años de todo esto, ¿no? Bien. También va a entrar Mercurio en Cáncer, creo que al día siguiente, el día 6 de julio, y se va a unir al Sol, digamos, en Cáncer. Pero sobre todo os quiero comentar que estos son unos días muy especiales, de alguna manera ambiguos, porque ahí tenemos al Sol en Cáncer, dentro de muy poquito, a partir del 6 a Mercurio. Entonces esto pues supone claramente una vuelta al hogar, a las raíces, al sentido de la familiaridad, a la protección. Sobre todo Mercurio en Cáncer nos va a hacer hablar con nuestros íntimos, con nuestra familia o con las personas que consideramos familia. Nos va a hacer hablar de qué es lo que sentimos, de cómo vemos nuestros sentimientos, emociones, y todo esto puede ser muy fructífero, ese Mercurio en Cáncer, ¿no? Sobre todo a la hora de explicar, de relatar nuestras relaciones y de relacionarnos con otros, utilizando también la potencia de la mente y del lenguaje, ¿no? Entonces, y por supuesto yo os invito a hacer esto, a profundizar vuestra zona de seguridad, vuestro espacio interior, con este Mercurio que nos ayuda a explorar, a explicar, a poner a veces en palabras. Mercurio pues es muy poético, ¿no? Entonces, esto, y lo estamos viendo, ¿no? Estos días estamos, pues eso, contactando con la familia, compartiendo muchas emociones con ellos, etcétera, etcétera. Y esto refuerza este sentimiento de seguridad, de hay una zona interna, interior, que nos protege, que nos da seguridad. Pero tenemos que recordar siempre que finalmente somos nosotros mismos los que tenemos que ser capaces de crear esta zona de intimidad personal, yo diría, de encuentro con las fuentes de la energía personal, ¿no? Hablaremos mucho de esto durante este vídeo. Y, perdonad, tengo la garganta como la tengo, con los cambios de temperatura que estamos viviendo. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos ya Marte que entra en Tauro. Urano y el nodo norte que se están encontrando. Se van a encontrar ya hacia finales de julio, principios de agosto, y se van a encontrar también con Marte en torno al grado 18 de Tauro. Y van a, de algún modo, acentuar todavía más la cuadratura de Urano con Saturno, que está retrógrado en Acuario,
y que cada vez está perfeccionando más esa cuadratura. Marte se va a unir a la fiesta. Es decir, este espacio de quietud familiar, yo diría, de abandono a la seguridad, de abrazo familiar, no puede ocultar lo que hay detrás. Y sobre todo a partir, como os digo, a partir del 5 de julio, que ya Marte entra en Tauro, y aunque no esté técnicamente en conjunción con el nodo norte y con Urano, ya va a estar manifestándose, vamos a empezar a sentir esta energía muy violenta, muy determinada, muy masculina, porque es Marte y Urano, ¿no? Y vamos a sentir un poco que sí, estamos viviendo una cierta seguridad, pero es como si estuviésemos en un ascensor y supiésemos que el cable se va a partir y que de algún modo algo se va a romper de una forma inminente. Estamos como colgando de un hilo, ¿no? Y que este ascensor, con todos nosotros dentro, de algún modo va a caer al vacío, ¿no? Y esto es la triple conjunción nodo norte, Urano, Marte en cuadratura con Saturno. Yo pienso es una de las configuraciones más dinámicas, más rupturistas, más potentes que pueden darse en astrología. Hablaremos de esto más en detalle más adelante en este vídeo, ¿no? Entonces, de algún modo hay un economista español que muy mediático, ¿no? Que ha dicho que estamos viviendo nuestras últimas vacaciones. Bien, yo espero que no, sobre todo en el hemisferio norte, que estamos viviendo las vacaciones de verano, ¿no? Pero sí que hay este sentimiento de carpe diem, de decir, bueno, ya sabemos que viene algo muy complicado, algo muy jodido, pero mira, vamos a disfrutar de estas últimas semanas, ¿no? Decir un poco bajo esta apariencia de normalidad, vamos a sumergirnos por última vez en el dulce sueño canceriano y luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bien, como os digo, a partir del 5 Marte entra en Tauro. Las cosas se van a ir agitando. La luna llena del 13, hablaremos más en detalle, que va a estar conjunta con Plutón, además, nos va a recordar que la seguridad es tan solo un sueño y que algo terrible puede suceder en cualquier momento. Esta luna está entrando en conjunción con Plutón el día 13, el día de la luna llena. Es una conjunción aplicativa, es decir, que se va a perfeccionar durante los días, ¿no? Esto le da todavía más fuerza. Bueno, pero veamos esto veamos esto como siempre en astrología, como una oportunidad, como una enseñanza, como un paso evolutivo. No tenemos que adoptar estas posiciones de astrólogo de feria, decir, el mundo se acaba, en fin, rezad y encomendaos a Dios. No, hay que vivir las crisis, los cambios, con el corazón abierto y con el ánimo alegre después de todo, ¿no? Bien, vamos a ir hablando ya de cositas que están pasando para ir poniendo todo esto en contexto. Neptuno entró retrógrado el 19 de junio y va a estar retrógrado en Piscis hasta el 3 de diciembre. Además va a estar en cuadratura con Venus en Géminis, Venus que va a estar en Géminis hasta el 19 de julio. ¿Qué significa Neptuno retrógrado? Yo creo que a las que tenéis un Neptuno potente en vuestra carta, conjunta con el Sol, conjunta con la Luna, con Venus, en el ascendente, en el medio cielo, todos los que tenéis un Neptuno potente, no os lo tengo que explicar porque ya os sabéis, ¿no? De hecho, yo lo he visto, ¿no? A través de personas de mi entorno que tienen un Neptuno muy potente, que cuando Neptuno entró retrógrado, de repente daos cuenta que Neptuno son los anhelos, las ilusiones, las imágenes colectivas, es el anhelo colectivo de volver a la Gran Madre, a la fusión con el todo, es el planeta que canaliza el sufrimiento de los colectivos, los sacrificios terribles de los colectivos, ¿no? Y estamos viendo muchos colectivos que están sufriendo, que están realizando grandes sacrificios, ¿no? En retrógrado, este Neptuno nos habla de la interiorización colectiva del dolor, de la separación con ese estado mágico de unión con el todo,
Es un poco, como dice la Biblia, el estar en este valle de lágrimas. Un Neptuno retrógrado nos hace interiorizar esto. Y si veis las imágenes que nos dejan los medios los últimos días, justo desde el 19 de junio, vemos toda ese mar de migrantes que se agolpan en la frontera entre Marruecos y España, y que son asesinados, ¿no?, por los marroquíes, que son machacados y tal, y es un mar de gente, eran miles de personas, ¿no? Y te das cuenta de eso, es Neptuno retrógrado, y esas imágenes que vuelven una y otra vez, ¿no?, en los medios, y que nos recuerdan la inmensa cantidad de crueldad que somos todavía capaces de ejercer sobre nuestros semejantes, ¿no?, en el nombre de cualquier principio. Entonces, las personas que tenéis un Neptuno muy potente, habréis dado cuenta que desde el 19 de junio pues estáis con las pilas bajas, ¿no? Os sentís bajos de energía, tristes, desanimados, y en realidad lo que sucede es que están interiorizando toda esta mierda colectiva, todo este dolor colectivo, y todo esto que hay en el aire, ¿no? Y bueno, me dices, bueno, ¿y qué hacer con esto? Bueno, yo creo que hay que dejar hacer su trabajo a Neptuno retrógrado. Neptuno retrógrado nos dice, no, absorbe esto, deja que esta lluvia, que este tsunami entre en tu alma, entre en tu psique y haga su trabajo, porque Neptuno hace su trabajo, tiene su función como todos los planetas, ¿no? Deja que estas emociones se empapen, que penetren, interiorízalas, pero trata de darles un canal expresivo, lo que sea, un canal creativo. Vete a un seminario, vete a un taller, pinta, deja que fluyan tus lágrimas, escribe poesía, lo que sea. Neptuno hay que darle canales creativos, sobre todo cuando estás retrógrado. Aunque lo que escribas, aunque lo que pintes, aunque lo que hagas, digas, llores, estos días quede dentro de ti, eso es Neptuno haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, y también tenemos que utilizar a Virgo y a Mercurio, signo opuesto, el planeta opuesto, nos pueden ayudar mucho a gestionar este Neptuno, ¿no? Nos pueden dar un poco esta lucidez virginiana, decir, bueno, yo no puedo cambiar el mundo. Yo soy consciente de todo el sufrimiento del mundo, pero yo no puedo cambiar el mundo. Puedo cambiar mi actitud, pero no cambio el mundo, ¿no? Y quizás darnos cuenta de que no podemos cambiar el mundo, de que sí que podemos sentir el dolor del mundo, pero al mismo tiempo no podemos cambiarlo, no una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, aceptar también esto, ¿no? Aceptar nuestra pequeñez, ¿no? Que eso es Virgo, ¿no? Aceptar nuestra pequeñez frente al mundo, ¿no? Bien, y darnos cuenta de que realmente sí que podemos cambiar el mundo si dejamos este Neptuno penetrarnos, hacernos más compasivos. De algún modo darnos cuenta de que las fronteras es un invento capricorniano, saturnal, para mantener separados a unos de otros, normalmente los ricos de los pobres, ¿no? Bien, Venus en Géminis. Venus entra el día 19 de julio, ha entrado ya, va a salir el 19 de julio de Géminis y va a estar durante bastante tiempo en cuadratura con Neptuno. Venus en Géminis es una Venus muy versátil, es una Venus que se va a interesar, digamos, Venus es el verbo me gusta, ¿no? Entonces Venus en Géminis va a hacer que nos guste, claro, lo geminiano, el leer, el intercambiar, el escuchar, el hablar con otros, el encontrar, digamos, el disfrutar de esta dualidad que sabemos que en el fondo nos conduce a una nueva unidad, ¿no? Porque esa es la energía de Géminis, de la dualidad pasar a la unidad, ¿no? También, claro, al estar en cuadratura con Neptuno, puede conferir una enorme creatividad, una gran sensibilidad, una estética con un sentido trascendente, un sentido de lo bello, puede dar a estas conversaciones, a estos, yo diría, a estas relaciones fraternales que podemos anudar estos días, también un toque mágico, un toque místico, ¿no? Pero también hay que, con esta Venus en cuadratura con Neptuno, también nos puede hacer conscientes yo diría, de la enorme distancia que existe entre el deseo y la realidad, el deseo de lo que yo quiero ver en esa persona, en ese amor, etcétera, etcétera,
y la realidad, ¿no? Hacernos, yo diría, un poco, incluso dolorosamente conscientes de que gran abismo separa deseo y realidad, ¿no? Y que muchas esperanzas van a resultar ser vanas, esperanzas relacionales, amorosas o incluso económicas también, con Venus. Bien, y Mercurio, como os dije antes, entra en Cáncer el 6 de julio y va a estar hasta el 20, muy poquito, está Mercurio muy muy rápido ahora en directo, y esta es una mente en Cáncer, pues que está ocupada de, yo diría, de soñar, o más bien de crear, de explicar este espacio interior, esta esfera interior, esta esfera íntima, en explorar el pasado. Mercurio en Cáncer va a estar muy ocupado explorando el pasado de qué pasó cuando yo era pequeño, con mi madre, con mi padre, en la familia, o incluso la historia. Nos puede dar un gusto repentino por leer libros de historia, de nuestra historia, de nuestros países, de nuestros colectivos, de nuestra familia, de nuestra gran familia también, ¿no? Entonces, es una mente que va a estar muy, muy, yo diría, no ocupada en ensoñaciones, que puede serlo también, pero sobre todo muy ocupada en revisar el pasado, en explicar los vínculos que tenemos con el pasado, que son normalmente los vínculos con nuestros próximos, con nuestra familia, ¿no? Bien, os quiero hablar ya del gran tema. Vamos a... sí, os voy a hablar quizás primero de la luna llena en Capricornio, o sea, y así dejo detrás la parte más personal y luego ya entro a hablaros de los grandes temazos que son personales también, pero que tienen más connotaciones a nivel de astrología mundial, ¿no? Entonces, bueno, la luna llena en Capricornio de este 13 de julio es una luna muy muy potente, porque la luna, para empezar, se encuentra en su momento de perigeo. Sabéis que la órbita de la luna, la de todos los planetas, de hecho, no es circular, es elíptica. Entonces hay un momento en que está más cerca de la Tierra, y hay un momento en que está lo más lejos posible de la Tierra. Entonces el momento en que más cerca está de la Tierra es el perigeo, geotierra, peri, cerca, ¿no? O alrededor de... Y apogeo, es el momento más lejano. Esta luna llena, la luna va a estar en su perigeo. Entonces, su diámetro aparente va a ser el más grande posible, es decir, vamos a ver muy grande esta luna, y lógicamente su influencia gravitatoria va a ser más fuerte, más potente, mareas más vivas, y también, lógicamente, a nivel psíquico, los colectivos, que es también la luna, que es la emoción, la mente emocional de los colectivos, del pueblo, la luna, va a estar de alguna manera mucho más agitada. Pero, ¿qué lección podemos extraer de esta luna llena? Es muy importante, fijaros, esa luna la tenéis ahí. El Sol se da en el grado 21 de Cáncer, Capricornio, y me haréis la pregunta siempre, ¿a quién afecta? Bueno, yo os daré la respuesta de siempre, nos afecta a todos. Afecta, claro, a todo el mundo, sobre todo los que tengáis ya, los que hayáis nacido con aspectos Sol-Luna muy fuertes, la conjunción, la cuadratura, la oposición. También los que hayáis nacido con el Sol o la Luna en Cáncer o en Capricornio. También a todos los que tengáis la Luna en Capricornio. Y sobre todo también os va a afectar a los que tengáis aspectos Sol, Plutón y Luna-Plutón. ¿Por qué? Pues porque el Sol va a estar opuesto a Plutón, lo veis ahí, y la Luna va a estar conjunta a Plutón. Y este Plutón determina mucho este carácter de la luna llena. ¿Qué lecciones traemos de todo esto? Es decir, os va a afectar a todos los que hayáis nacido, pues yo diría, en los últimos... la última quincena de cada signo, la última mitad de cada signo cardinal, de Cáncer, la última mitad de Capricornio, de Aries y de Libra. No solamente que hayáis nacido, que tengáis el Sol, la Luna, un planeta personal, o los ángulos, el medio cielo, o el fondo del cielo, o el ascendente o el descendente en estas zonas. Ahí os va a afectar, ¿no? Y entonces tenéis también que ver en qué casas se sitúa
esta lunación, que se va a situar en dos casas opuestas vuestras, ¿no? Si se sitúa en vuestro eje 1-7, pues os va a afectar en yo en relación con el otro en relación conmigo, y así sucesivamente, ¿no? Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Las lunas llenas son muy educativas. Yo pienso que los astrólogos y los que no son astrólogos pueden aprender muchísimo de las lunas llenas. ¿Por qué? Porque una luna llena es el sol opuesto a la luna, es decir, el sol iluminando a la luna en el signo opuesto. Con lo cual, de algún modo, tenemos todo nuestro espectro de conciencia, de identidad, de capacidad de estar, de crear espacios seguros y de irradiar dentro de ellos en esta polaridad. Y eso nos permite iluminar la polaridad, de algún modo vivirla de una forma fluida, dinámica, creativa. Entonces, esta polaridad Cáncer, Capricornio, lo que nos está diciendo es, esta luna llena en concreto nos está diciendo, mira, yo, el Sol en Cáncer, soy el que te va a ayudar a ser capaz de generar este espacio interior, este espacio de seguridad, de intimidad, este espacio de contacto con las fuentes de la vida, las raíces, que tus raíces estén bien fuertes, bien incrustadas en el suelo y bien absorbiendo nutrientes de ese suelo que es la tierra madre, el suelo madre, ¿no? Y esto te va a dar una sensación de seguridad. Un árbol con las raíces bien potentes, pues un árbol que no se lo va a llevar el viento fácilmente, ¿no? Pero ahí, de algún modo, Cáncer y Capricornio, el acuerdo que tienen, porque no hay que ver esto como un antagonismo entre signos, sino un acuerdo de polaridad energética que va a hacer que las cosas se muevan. Las cosas se mueven por polaridad. La oposición, la polaridad, es yo diría, la causa fundamental de dinámica en el universo. Y lo tenemos en los motores eléctricos, en dos cuerpos que se atraen, en todo esto. Bien. Aquí el acuerdo entre Cáncer y Capricornio es el siguiente. Como os he dicho, Cáncer dice, yo te doy esta seguridad, estas raíces potentes, pero no es para que te quedes en ellas o con ellas. O sea, un árbol no es solo raíces, un árbol es un tronco que sube hasta el cielo y que desarrolla unas hojas que van a estar en contacto ya con el cielo, con lo que hay más allá, con lo acuariano, si queréis. Esas hojas van a estar buscando la luz del cielo. Es decir, que de algún modo Cáncer te da la energía suficiente para que subas a Capricornio y en Capricornio realices un trabajo de responsabilidad, de responsabilizarte. Es el árbol que despliega sus ramas y sus hojas frondosas y que van a dar sombra, van a proteger, van a dar alimento y van a crear estructuras de protección de los que están abajo, del biosistema, del ecosistema que está debajo. Pensad en una selva, pensad en un bosque. Realmente las copas de los árboles son los que van a proteger y van a permitir la vida del ecosistema que hay debajo. Pero, claro, ahí uno está solo. Cuando uno está en Capricornio, esa luna en Capricornio es una luna dura, con un mandato muy duro de vas a tener que crear estructuras de protección, vas a tener que responsabilizarte de los que están debajo tuyo, de tus alumnos, de tus empleados, de tus clientes, de tu familia, de lo que sea. Una luna en Capricornio es seria, es una luna que sabe que se tiene que responsabilizar de otros, ¿no? Y que va, de algún modo, a necesitar un cierto grado de control, una enorme carga de responsabilidad, ¿no? Entonces, hay un poco esta enseñanza en esta luna llena, de que tenemos unas raíces potentes, tenemos una zona de seguridad, pero no es para quedarnos en ella, es para subir arriba y crear esto. Y son momentos de soledad. Una luna en Capricornio es una luna que vive una cierta soledad emocional. Dice, estoy sola. Y muchas veces es cierto, está sola frente al mundo, tiene muy poco apoyo, tiene que saber de alguna manera que el mundo le está apoyando. Que de algún modo recibe un apoyo que no es de los de abajo, sino que es de la vida en general. Nuestra luna tiene que aprender a contactar con la vida, con la confianza en la vida, ¿no?
Y además va a estar entrando ya en conjunción con Plutón. Esto ya es terrible, ¿no? Terrible, digo, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque de algún modo también esta luna llena nos va a enseñar el precio que vamos a tener que afrontar, el precio del desapego emocional, de la pérdida emocional, de la pérdida de aquello con lo que fuimos íntimos, de aquello que quisimos, de aquello que fue nuestra normalidad, ¿no? Y es un precio que aparentemente es la muerte, es Plutón, pero ya os he explicado muchas veces que Plutón, la muerte es su cara externa. Plutón realmente es un planeta de vida. Plutón dice, es que si queréis seguir vivos como colectivo, vais a tener que quitaros todo esto de encima. Y esto, sí, ya sé que estáis muy apegados a ello, pero si no os lo quitáis de encima, vais para abajo. Entonces, claro, y daros cuenta de que esta lunación tiene lugar en el grado 21 de Capricornio, o sea, muy, muy, muy cerca de donde se dio la famosa conjunción Saturno, Plutón, Júpiter en el año 2020, ¿os acordáis? El COVID y todo lo que sucedió aquel año. Y de algún modo estos puntos, cuando suceden conjunciones tan fuertes en el zodíaco, hay una memoria que yo diría que puede durar hasta siglos muchas veces, ¿no? Ese punto, ese grado, o esos, yo diría, un grado atrás y un grado adelante, las cosas que sucedan en un orbe de un grado en torno a ese punto, van a revivir ese punto, porque esa vibración quedó grabada ahí en el espacio con tanta fuerza que va a revivir. Y claro, y esa luna conjuntando con Plutón ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, mira muchacho, las cosas no van a poder volver a ser como fueron. Porque ella sabe que con Plutón no se negocia. Plutón ha llegado para decir, esto se acabó, este mundo se acabó, y ahora iremos desarrollando otro nuevo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sucede con la conjunción Saturno-Plutón, que hemos hablado horas y horas de ello, la división entre bloques, los países liberales y los iliberales yo diría, en conflicto, en separación, que eso se tradujo también por el COVID, que nos separó a unos de otros, que nos recluyó, que nos hizo vivir en reclusión emocional, en soledad emocional. ¿Os acordáis de los confinamientos y todo esto, no? Bueno, todo eso ha cambiado nuestro mundo. La luna aquí, esta conjunción Luna-Plutón y esta luna llena, no nos está diciendo que eso va a ser como en el año 2020 para siempre. No. Lo que nos está diciendo es que los cambios que sucedieron inducidos por el COVID, por la fragmentación geopolítica y todo esto, han venido para quedarse. Que el mundo tal y como era antes, bye bye. Yo recuerdo mucha gente, le entrevistaban en aquellos días y la gente decía, yo solo quiero que el mundo vuelva a ser lo que era. Pero, pues no va a poder ser. Y esta luna llena, hay un punto importante de inflexión muy, muy duro, ¿no? Que nos va a decir, mira, despierta, no va a volver a ser el mundo como era, olvídate, ¿no? Entonces, va a arrojar también mucha luz sobre aquellos procesos, nos va a enseñar que muchos de aquellos cambios van a durar siglos, y que tenemos que, de alguna manera, adaptarnos a ellos, ¿no? Bien, pero es fundamentalmente unos días, yo diría, que nos pueden ayudar a integrar todo aquello, a darnos cuenta de que sí, de que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con respecto a nuestros empleados, la gente que depende de nosotros, y que es una responsabilidad que ejercemos en soledad, pero no necesariamente en la tristeza, puede ser con una enorme alegría. Una luna en Capricornio puede ser una luna muy alegre si sabe que la soledad, la responsabilidad es su forma de trabajar, y que la vida le quiere, la vida le va a mantener, que no necesita los cariñitos de papá y de mamá y de la familia, que puede vivir de alguna manera muy por encima de todo eso, ¿no? Bien. Y además va a ser una luna, si os dais cuenta, que está aspectada con los 3 transpersonales. Está en conjunción con Plutón, está en trígono con Urano, ¿veis la luna
ahí la veis en trígono con Urano y con el nodo norte, y va a estar también en sextil con Neptuno. Entonces es una luna que es bien, bien fuerte, porque es una luna muy curativa, muy terapéutica, porque nos va a ayudar a canalizar de una forma emocional, inconsciente, incluso los estrés transpersonales. Nos va a ayudar a canalizar a Plutón, es decir, a enfrentarnos a ese miedo a la muerte del pasado, que es lo que os acabo de decir, ¿no? Plutón nos dice, esto se ha acabado. Lo que se derrumbó en el 2020 no va a volver. Vendrán otras cosas, pero no eso, no el mundo de antes, ¿no? Nos va a ayudar a gestionar rupturas, que es Urano, rupturas emocionales, alimenticias con Urano en Tauro, ¿no? Esos días ya probablemente empecemos a ver la gran crisis agrícola, alimentaria, etcétera, etcétera. Hablaremos luego en la parte de astrología mundial de todo esto, ¿no? Entonces, esa luna en trígono con Urano nos va a decir, pues sí, chicos, la vida ha cambiado, vamos a tener que comer otras cosas de otra manera, cambiar nuestras dietas, etc. Y claro, hay un vínculo enorme hacia la dieta, que nos lo pregunten a los mediterráneos o argentinos, uruguayos, en fin, cualquiera de nuestros países, hay un vínculo fortísimo emocional con la dieta, con lo que comemos, que es normal. Claro, todo esto con la luna en Capricornio, conjunta con Plutón, en trígono con Urano, ahí nos está diciendo hay que asimilar todos estos cambios, muchachos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sobrevivir a todo esto? Pues bueno, viviendo esa polaridad, no como polarización, sino como polaridad. Polarización, siempre os digo, es cuando las cosas se quedan fijas, heladas, congeladas, me quedo en Cáncer, porque tengo mucho miedo a todo esto, me quedo en Cáncer. Claro, ahí te la pegas, porque lo otro se va a manifestar, o me quedo en Capricornio y tal, ¿no? Pues también hay que vivir esa polaridad, es decir, hay que de algún modo saber usar la energía de Cáncer para generar este centro interior, este espacio interior, este contacto con las raíces, y al mismo tiempo saber que esa energía de Cáncer no sirve para quedarnos en ella, es una energía, damos cuenta que Cáncer y Capricornio son signos cardinales, los dos, es decir, son signos que comienzan algo, que no están ahí para quedarse. Los signos fijos sí, son mucho más de estabilizar, de mantener el status quo, ¿no? Pero los signos cardinales, ¿no? Los signos cardinales te dicen, esto es una nueva energía, esto tienes que salir, de algún modo ellos te empujan a salir de esa energía. Los signos cardinales te empujan a salir de la energía del signo. Son muy centrífugos, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues, bueno, pues ya no os digo ya más cosas, tenía muchas más notas, pero no quiero hacer un vídeo de 2 horas al final, ¿no? Bien, ahora os voy a hablar ya del temazo, que os voy a hablar en los próximos vídeos, ¿no? Pero como ya va a empezar a manifestarse esto en los primeros días de julio, mejor prevenidos, ¿no? El gran tema de las próximas semanas, de los próximos meses, de julio y agosto, va a ser este tránsito, esta conjunción, esta triple conjunción del nodo norte con Urano y con Marte, que va a estar pasando también varias semanas, desde finales de julio hasta mediados de agosto, que va a estar pasando por esa zona. Y todos ellos en cuadratura con Saturno. Es una cuadratura además que se está perfeccionando, es decir, que cada día que pasa está más cerca de los 90 grados exactos de la cuadratura exacta, ¿no? Entonces, lo vamos a empezar a sentir ya a partir del 5 de julio, quizás de una forma más suave y tal, pero prepararos, porque ya con Marte en Tauro, de algún modo ya ese Marte nos está diciendo, aquí estoy yo. De acuerdo, bien. Va a ser un violento despertar. Va a ser un ser liberados a la fuerza. Os explico todo esto. También a nivel geográfico, ¿a quién va a afectar? Bueno, pues Oriente Medio, Irán, Irak, estos países normalmente han estado regidos por Tauro, porque son grandes planicies agrícolas, sobre todo Irán. Pero también hay otras grandes planicies agrícolas que están ahora en una situación muy difícil, que es Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces,
es obvio que va a afectar a estos países y les va a afectar en principio literalmente, es decir, el grano, el trigo, los cereales, es Tauro, la producción de alimentos, pero también a nivel, obviamente a nivel geopolítico, ¿no? Va a haber una especie de sentimiento de aceleración repentina de la historia. ¿Por qué se va a dar esto? Creo que ya os lo he explicado alguna vez, pero lo vamos a repetir porque es muy importante. El eje nodal es como un hacha que corta a la carta natal, la abre. ¿Y a qué la abre? A la realidad. De alguna manera rompe el maya, la ilusión, lo que los hindúes llaman el maya, que es la ilusión, lo que creemos que es la realidad, pero que son realmente una realidad que vemos a través de unos velos, de unas brumas, ¿no? Por eso se dice que el eje nodal rasga el velo de la ilusión, ¿no? Entonces, claro, si un planeta transita sobre todo el nodo norte o el nodo sur, ¿qué va a suceder? Que de algún modo ese planeta se va a manifestar de una forma exacerbada, pura, potente, casi que con tanta potencia que va a estar distorsionado. Es como cuando estamos escuchando música y por accidente o voluntariamente ponemos el sonido al máximo y parece que van a reventar nuestros oídos, que va a reventar la casa, ¿no? Pues esto es un poco eso, se rasga el velo, entra Urano, entra en Marte, los dos al mismo tiempo, en cuadratura con Saturno, y entran y se rasga el velo. Y al rasgarse el velo vamos a decir, coño, Marte y Urano conjuntos, cielo santo. Es decir, que hasta ahora éramos muy conscientes, hemos vivido todo esto, la guerra de Ucrania, las criptomonedas, todas estas cosas, ¿no? Que las hemos explicado ya 1000 veces, pero recordad todos los vídeos que hice hace años sobre Urano en Tauro. Volver a verlo si queréis, porque ahora es cuando se va a manifestar con una potencia inusitada durante estos 2 meses, julio y agosto. También, yo diría hasta final de año, ¿no? Pero julio y agosto, que va a ser la conjunción exacta, es cuando todas aquellas cosas que dije en aquellos vídeos se van a manifestar con una potencia absolutamente inusitada, ¿no? Además, se van a manifestar un poco como una epifanía, una revelación. De repente vamos a ver y decir, coño, esto era Urano, esto es Marte y Urano, ¿no? Una revelación casi explosiva, ¿no? Vamos a percibir este Marte y Urano como una especie de elefante que entra en una cacharrería, ¿no? Va a imponerse como una epifanía, como una revelación que va a cambiar nuestra percepción del mundo, sobre todo el mundo taurino, el mundo de qué es lo que comemos, cómo nos sostenemos, qué recursos necesitamos. Va a tener que ver mucho con los recursos, porque Tauro son los recursos económicos, alimentarios, etcétera, ¿no? La tierra, porque ¿cuál es el recurso por excelencia? La tierra. Estamos viviendo, estamos chupando recursos de la Tierra, ¿no? Y este Urano, Marte, nodo norte, nos van a enseñar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Después de este tránsito va a ser muy difícil seguir engañándonos. Habrá gente que se siga engañando, por supuesto, pero digamos que a nivel colectivo nos va a ser muy difícil seguir engañándonos. A nivel de lo que es la sostenibilidad, de que tenemos un solo planeta y que si seguimos este ritmo vamos a dejar de tenerlo muy pronto, ¿no? Va a ser una iluminación personal y colectiva. Entonces, ved, como os digo siempre, en qué zona de vuestra carta natal tenéis el grado 18 de los signos fijos, sobre todo de Tauro, porque allí en esa zona es donde se van a dar epifanías revolucionarias, pero revolucionarias. Ahí vamos todos a ver claro. Si lo tienes en la casa séptima, va a ser una epifanía en cuanto a tus relaciones, en cuanto a las relaciones de pareja, las relaciones con tus socios, las relaciones con las personas que son significativas, una epifanía brutal. Os aseguro que vuestras relaciones, vuestra visión de las relaciones tras esta epifanía, tras esta conjunción, tras estas semanas, no va a ser lo mismo, sobre todo que esto luego va a seguir estando muy activado hasta noviembre, pero os lo digo sin ningún temor a equivocarme, la casa que tengáis en esta zona, ahí va a haber un fogonazo, porque Urano son los rayos, y va a haber un cambio de percepción total, ¿no?
De algún modo vamos a tener esta sensación de ser liberados a la fuerza, porque es Urano y Marte. ¿Os dais cuenta? Urano y Marte, dos planetas masculinos, dos planetas extremadamente individualistas, los más individualistas de todo el zodíaco. Marte es mi deseo, lo que yo deseo, y Urano mis ideas geniales. Marte-Urano es deseo realizar mis ideas geniales o mis visiones geniales. Cuidado, no lo digo con sarcasmo, porque muchas de las visiones de Urano son realmente geniales. Otras son monstruos, ¿no? Pero muchas son ideas realmente geniales. E incluso los monstruos son monstruos porque no sabemos todavía cómo asimilarlos, ¿no? Entonces, de algún modo, esta conjunción va a verse luego confrontada con la otra pata de la configuración, que es Saturno en Acuario. Saturno en Acuario retrógrado, ¿no? Es decir, todas estas iluminaciones que van a entrar con mucha fuerza en nuestra psique personal y colectiva. En la personal, como os digo, mirad en qué casa sucede, si tenéis planetas por esa zona, porque va a implicar a esos planetas también, sino también a nivel colectivo, porque Saturno va a decir, bueno, ok, sí, pero Saturno en Acuario tenemos que preservar el interés general. Saturno en Acuario también es un poco la defensa de lo políticamente correcto, también se asocia con la aparición del pensamiento único. Es decir, esta es la manera, porque Acuario es un signo fijo, puede tener esta sensación, esta tendencia a ver las cosas de una manera concreta, que es el pensamiento único. De hecho, el concepto de pensamiento único nace con el tránsito anterior, hace 30 años, de Saturno por Acuario, ese concepto de pensamiento único, ¿no? Entonces ahí podemos enfrentarnos un poco eso con la corrección política, el pensamiento único, este tipo de cosas. Y bueno, a nivel mundial, pues un momento, claro, de ruptura, de crisis superlativas a nivel económico, las criptomonedas, la deuda, las hambrunas, el trigo ucraniano, las crisis bursátiles, las burbujas inmobiliarias, todo esto. Y muy posible que se manifieste con mucha virulencia, ya os digo, las últimas semanas de julio, primeras de agosto. Ítem plus, que va a haber una lunación, hablaremos de esto también largo y tendido, el 11 de agosto, que va a reactivar esto con mucha fuerza, y luego 2 eclipses a finales de octubre y principios de noviembre. Es decir, que no todo va a suceder ahora. Lo que sucede es que a nivel de conciencia sí que va a entrar en nuestra conciencia durante estas últimas semanas de julio y de agosto. Y luego las crisis seguirán desarrollándose con mucha virulencia también en septiembre, octubre y noviembre. Y a partir de ahí yo pienso que ya las cosas van a ir, aunque luego veremos que no del todo tampoco, ¿no? Bien, también aquí os adelanto cosas, pero hay algo muy importante, que es que Marte va a entrar en Géminis el 21 de agosto del 2022, hablaremos de esto en los próximos vídeos, y se va a quedar allí en lo que se llama un anillo de descanso, porque hace Marte como un anillo en el cielo, hasta el 20 de marzo del 2023, es decir, se queda 7 meses, casi 7 meses en Géminis. Marte en Géminis, 7 meses. Y Marte en Géminis, bueno, pues por supuesto que va a, de algún modo, a activar, Marte activa lo geminiano. El diálogo, la comunicación, pero también el conflicto entre hermanos, Rusia, Ucrania, son eslavos, son hermanos, son primos. Entre hermanos, las guerras civiles, y ahí tenemos de nuevo Estados Unidos, o los conflictos civiles, y además una gran parte de este tiempo Marte va a estar en cuadratura con Neptuno en Piscis, ¿no? Es decir, que va a haber también enfrentamientos a nivel marítimo, quizás cosas que tengan que ver con ciudades portuarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y también muchísima confusión en la acción.
Marte-Neptuno, puede ser que muchas veces la agresión que uno dirige contra otro, se acaba dirigiendo contra uno mismo, porque Géminis, no lo olvidemos, es el efecto espejo. Es el otro que nos hace de espejo, es Castor y Pollux, es el otro que es igual que nosotros, que es un poco nuestra sombra, ¿no? Entonces, Marte en Géminis puede dar lugar a este efecto espejo, ¿no? Que agredamos al otro, pero realmente nos estamos agrediendo a nosotros mismos, ¿no? Marte en Géminis también tiene esta cualidad de imitar de forma especular la agresión del otro. El otro nos da un puntapié en la espinilla, nosotros le damos un puntapié en la espinilla, ¿no? O sea, puede ser un momento a nivel de la guerra de Ucrania, por ejemplo, de agresiones simétricas, ¿no? El uno destruye una ciudad aquí, el otro destruye otra ciudad allá, ¿no? Este tipo de cosas. Bien, o sea que va a estar muy, muy, muy movido, ¿no? Más astrología mundial, Urano en Tauro. Bueno, llevamos muchos años, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? No tenemos más que leer la prensa oficial o no oficial. Los Alpes se están derritiendo, cada vez son más verdes y menos blancos. Digamos, las fotografías vía satélite lo muestran. Toda esta ola de calor y de incendios en todo el hemisferio norte es algo inusitado. El famoso glaciar del día del juicio final, el Doomsday Glacier del Thwaites, miradlo en internet. Esto no son cosas de los conspiracionistas ni de los tremendistas, es ciencia dura, ¿no? Que se está de alguna manera perdiendo su base, y los científicos no saben muy bien, se están dando cuenta de que está en peligro de desprenderse. Algunos dicen que pueden ser 4 años, otros 5, otros 10, pero claro, el momento en que se desprenda este glaciar, se calcula que el nivel de las aguas subirá más de 3 metros a nivel mundial, ¿no? Entonces no os tengo que contar lo que significa una subida de 3 metros de las aguas a nivel mundial. Es los miles de puertos que existen en la Tierra, en las ciudades de nuestros países, van a quedar inutilizados, y más del 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima. Y esto ya nos conecta con algo de lo que hablaré más adelante, que es con el nuevo ciclo de Saturno-Urano que estamos viviendo ahora, la cuadratura Saturno-Urano, que es también el fin de la globalización. La globalización ha tenido éxito, ha tenido lugar de alguna manera mantenida, alimentada en base al tráfico marítimo. Entonces, todo esto son circunstancias coadyuvantes para ir acabando con el comercio mundial, con la deslocalización, con la globalización, no totalmente, pero sí en gran medida, sobre todo a nivel de mercancías, ¿De acuerdo? Bien, y luego algo un poco más, yo diría, menos siniestro, que es el telescopio espacial, el James Webb, que curiosamente, es curioso esto, que tienen planificado hasta ahora, teóricamente han estado haciendo ajustes, pruebas y tal. Sabéis que es el telescopio más potente puesto en órbita por el hombre hasta ahora, que está en uno de los puntos de Lagrange, entre la Tierra y el Sol, que es un punto de gran estabilidad. Y desde allí está observando el universo. Y ya parece que ya lo han ajustado, lo han afinado, y que están ya haciendo fotografías de lo que aparentemente fue, porque es el telescopio que nos va a permitir ver más hacia el pasado, es decir, hacia el origen del universo. Y este telescopio nos va a permitir ver cómo se formó el universo, cómo fue el universo muy poquito después de formarse. También nos va a permitir ver con mucho detalle exoplanetas. Es decir, que y piensan empezar a divulgar información justo ahora. Es curioso, justo ahora, con la conjunción Urano, Nodo Norte, Marte, ¿no? Es muy significativo, es muy sincrónico, que justo ahora, claro, porque Urano es las bajadas de información, el download de información que nos viene desde el cielo, ¿no? Desde el cosmos, desde lo sidéreo, ¿no? Entonces, claro, podemos esperarnos también estos próximos meses ya el inicio de una era en la que el James Webb nos va a estar dando información y más información, probablemente durante 20 años, sobre
cómo están hechos otros planetas, de otros sistemas solares, cómo fue el universo al principio, etcétera, etcétera. Es decir, y esto va a cambiar radicalmente dos cosas, fundamentalmente una, que es la relación de la Tierra, que es Tauro, con el cielo. Y aquí vemos que es un poco, de nuevo, el mito. Es el mito de Gea y Urano, la relación de la Tierra con el cielo, ¿no? Igual que toda esta conjunción Marte-Urano, nodo norte, de nuevo reproduce al mito. Es Urano descendiendo sobre Gea y violentándola, metiendo en ella aquellos hijos en el Tártaro, es decir, en las entrañas de la Tierra, aquellos hijos que él rechaza. Os dais cuenta cómo esto tiene mucho que ver también con lo que le hemos hecho a la Tierra. Daos cuenta que la revolución industrial coincide con el descubrimiento de Urano, de algún modo, y que la revolución industrial es cuando comienza a gran escala la destrucción del planeta. Con la revolución industrial nos posibilita a destruir el planeta a gran escala, a reproducirnos a gran escala también y destruir el planeta como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que esta conjunción Urano, Marte, nodo norte en Tauro va a ser también un momento de epifanía, de darnos cuenta cómo hemos destruido el planeta, ¿de acuerdo? O sea que es bien. Son tiempos muy interesantes, ¿no? Como la maldición china de ojalá vivas tiempos interesantes. Pues bueno, es lo que vamos a vivir. Plutón en Capricornio. Me diréis, llevas 15 años hablando de Plutón en Capricornio. Claro, es que Plutón lleva en Capricornio desde el 2007 o 2008, si no recuerdo mal. O sea que, claro, llevamos muchos años hablando de Plutón en Capricornio. Pero estamos ya viendo estos últimos coletazos, ¿no?, de Plutón en Capricornio, porque daos cuenta que ¿qué hace Plutón? Plutón muestra la mierda, la disfuncionalidad del signo por el que pasa. Es decir, de alguna manera lo limpia. Le dice, Plutón en cualquier signo le dice al signo, mira, esto es lo que te está matando. Así de claro, dice, esto es lo que te está matando. A Capricornio le dice, muchacho, tú no tienes por qué ser patriarcal, tú no tienes por qué ser oligárquico, elitista, no tienes por qué ser todo eso. Eso no es ser Capricornio, eso es una degeneración de lo capricorniano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo Plutón en Capricornio? Mostrándonos todo eso, ¿no? Ahí tenemos, y sobre todo, claro, coincidiendo con el tránsito de Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos, el retorno del Plutón de Estados Unidos, ¿no? Y ahí vemos toda esta retahíla de, yo diría, de momentos de exaltación patriarcal, todo el reinado de Trump, el intento de golpe de Estado de Trump, de nuevo, el tema de las armas, y ahora la gota que colma el vaso, pues es la sentencia del Tribunal Supremo, derogando el derecho al aborto de forma efectiva, porque lo deja en manos de los estados, y hay muchos estados que están en manos de la ultraderecha y de los ultracatólicos, ultrarreligiosos y todo esto, y entonces, pues, retrocediendo 50 años en las condiciones de vida y los derechos de las mujeres. Y claro, todos sabemos que esto no es el principio, luego se van a meter con los métodos anticonceptivos, con los que no sean blancos, con los que no sean heterosexuales, con los que no sean cristianos, y todo esto, porque esto es solo la primera piedra que lanza, digamos, la caverna patriarcal, ¿no? Bueno, y aquí vemos cómo la fragmentación en USA, en Estados Unidos, toma cada vez más cuerpo. Daos cuenta que el Plutón de Estados Unidos está en la casa 2, está en su casa 2 de su carta natal, y la casa 2 es la casa donde las cosas toman cuerpo, solidifican, cuajan, es el proceso de cuajar, de solidificar, de tomar cuerpo. Entonces, claro, un Plutón en casa 2 de algún modo te impide, está ahí agitándote profundamente, ¿no? Y es lo que vemos ahora mismo, este fraccionamiento de Estados Unidos por estados, es este retorno de Plutón, ¿no? Que va a correr el riesgo de demoler, de fragmentar a Estados Unidos, ¿no? También hay que ver esto desde el punto de vista
mítico, mitológico, ¿no? En los mitos, el héroe, en los mitos plutonianos, el héroe baja a la gruta, a la cueva, y arrastra al monstruo, al dragón, a la medusa, a lo que sea, hacia la luz. Y esto es lo que está sucediendo, estamos viviendo, de hecho, que es doloroso ciertamente, ¿no? Ver todo lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en el mundo en general, el patriarcado, lo vemos aquí en España, ¿no? Con la vuelta de los fascismos, de la extrema derecha y todo eso, ¿no? Que es absolutamente, yo diría, repugnante, ¿no? El pretender volver al viejo patriarcado, ¿no? Entonces, el negar que las mujeres han sido machacadas literalmente durante miles de años por el patriarcado, que es un hecho, yo diría, indiscutible, que es un hecho a corregir, por supuesto, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que realmente estamos viendo al héroe sacar al monstruo a la luz, estamos viendo quién está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo estamos viendo. ¿Quién está detrás de la ultraderecha, de todos estos grupos mediáticos, de capital, oligárquicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y claro, vamos a tener todavía 2 tránsitos de Plutón, yo diría que más sobre Plutón de Estados Unidos, ¿no? El primero tuvo lugar justo el día que comienza, o en torno al día que comienza la invasión de Ucrania. El segundo tiene lugar la semana del 10 de julio, que va a ser en retrógrado, es decir, por eso está tan caliente las cosas en Estados Unidos ahora mismo, y el último en directo la semana del 25 de diciembre. Además, este último estará también transitando Saturno sobre la luna de Estados Unidos. La luna también son las mujeres. Es decir, que este tema del aborto, del patriarcado, de los derechos de las mujeres, de las minorías y tal en Estados Unidos, va a dar mucho que hablar, va a dar muchísimo juego en los próximos meses, ¿no? Y no penséis que todo va a desaparecer en diciembre de este año, porque de hecho Plutón va a estar de nuevo muy cerca del Plutón natal de Estados Unidos, a pocos minutos de grado, en octubre del 2023, es decir, que la última parte del año que viene de nuevo va a estar muy activo. Es decir, el tema de Estados Unidos va para largo, este año va a ser muy crítico, pero sobre todo en la segunda parte del año que viene también, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y quería comentaros algo que se me pasó al hablaros de la conjunción Urano-Marte, nodo norte, cuadratura con Saturno. Es que si miramos históricamente, hubo una configuración muy parecida en abril del año 1930, justo con la proclamación de la República, de la Segunda República en España. Y no es porque uno sea republicano, que lo soy, sino también porque podemos aprender mucho de aquel tránsito. En aquel tránsito, claro, fue en Aries, Urano y el nodo norte en Aries, y Saturno en Capricornio, ¿no? Fue muy diferente, pero hay grandes similaridades. En aquel momento hubo una entrada yo diría, de modernidad, que es Urano, en España. España se convirtió de repente en el país teóricamente más moderno del mundo. Se expulsa a la monarquía parasitaria, se hacen enormes avances en los derechos de las mujeres, la educación, la reforma agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego todo aquello, lógicamente, llegaron los fascistas, dieron un golpe de Estado, asesinaron a todo el mundo y aquí no ha pasado nada. Pero ese Urano abrió la puerta, ¿no? De alguna manera marcó un camino que 100 años más tarde, 90 años más tarde, sigue estando vigente, es un camino a realizar todavía, ¿no? Bueno, pues esta conjunción Urano-Marte, nodo norte, os podéis hacer una idea de por dónde va. Se va a abrir de alguna manera el cielo y va a entrar todas estas cosas, digamos, nuevas. ¿Qué sucederá con ellas más tarde? Pues no lo sabemos, pero claro, depende de nosotros, como siempre. Bien, bueno, chicas, chicos, con esto, bien, así tengo aquí unas notas, ¿no?, sobre Plutón, ¿no? Plutón señala las grandes amenazas de nuestro tiempo. Plutón en Sagitario señaló a las religiones del libro. Fundamentalmente Plutón en Sagitario nos dijo, no, sí, para tener digamos, un ideal religioso, para tener una visión coherente del mundo, no necesitáis las religiones del libro. Las religiones del libro, ¿veis? Es esto.
es el fundamentalismo islámico, judío, el tema de la pedofilia y la corrupción de la Iglesia Católica. Se fue el tránsito de Plutón por Sagitario, ¿no? Las Torres Gemelas, todo aquello. Nos enseñó que las religiones del libro eran realmente el lado negro de la, yo diría, del instinto, del impulso religioso de Sagitario. Ahora, Plutón en Capricornio, pues nos muestra el lado negro de la sociedad patriarcal, las oligarquías, las instituciones, pero al mismo tiempo puede dar lugar al renacimiento, que haya nuevos brotes, es decir, Plutón no va a matar lo capricorniano, de hecho lo va a reforzar. Va a haber nuevos brotes, las instituciones, los estados que surjan después de este tránsito de Plutón por Capricornio van a ser mucho más fuertes, ¿de acuerdo? Y cuando entre Plutón en Acuario me diréis que, bueno, haremos muchos vídeos sobre esto, pero claro, Plutón en Acuario, ¿qué nos va a mostrar? Los peligros para la supervivencia del colectivo, de lo acuariano, de la humanidad en su conjunto. Porque es eso, Acuario es la humanidad en su conjunto. Entonces Plutón en Acuario nos va a decir, si queréis seguir siendo humanidad, tenéis que afrontar todos estos temas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, chicas, chicos, os dejo como de costumbre el vínculo para mis cursos aquí abajo. Estoy ya produciendo el curso sobre las casas, creo que lo terminaré en 2-3 semanas, os lo anunciaré debidamente y, o sea que ya enseguida estará este curso. Cuando termine el curso de las casas me tomaré un periodo de descanso y luego empezaré a hacer un curso sobre aspectos entre planetas, que también lo pondré a vuestra disposición. Pues nada, os deseo una feliz mes de julio. Volveré a veros sobre el 15 de julio de nuevo y lo dicho, es el fin de la infancia, pero eso no significa que el niño interior tenga que morir, todo lo contrario. Un abrazo, hasta pronto.